Bueno, sobre la lectura, la intervención educativa, intervención pedagógica y educación, una mirada pedagógica. En ese caso, algunos de los elementos más importantes de la misma son que en un primer momento se hace la diferenciación entre lo que sería la intervención educativa y la intervención pedagógica, entendiendo que la intervención educativa va a tener una mirada, podríamos decir, un tanto más amplia em, en la forma de buscar o en su búsqueda, que sería el desarrollo integral del sujeto, mientras que la intervención pedagógica estaría sujeta a una serie de elementos y que propiamente buscarían desarrollar solo una serie de destrezas. Ambas están vinculadas en la medida en que una intervención educativa puede contener una intervención pedagógica, pero esta no necesariamente va a ser, digamos, el aspecto principal de la misma, puesto que cuando hablamos sobre la intervención pedagógica podemos estar aludiendo a distintos niveles de desempeño o de dominio de cuestiones técnicas a nivel formativo. Esa sería una de las diferencias, así como el espectro que buscan abordar. Mientras que la primera busca este desarrollo integral, la segunda buscaría desarrollar una serie de logros muy bien identificados o diferenciados y planteados desde el inicio por el agente educador. Mientras que la primera forma, que sería la intervención educativa, no únicamente busca el dominio de ciertas destrezas, sino la acción del sujeto que está siendo educado para justamente desarrollarse en distintas dimensiones o en distintas áreas. Posteriormente se nos habla sobre la educación y la educación comprendida no únicamente como aquello que se va a llevar o que se va a llevar a cabo o que va a tener lugar dentro de los espacios formales de la misma, sino como una serie de experiencias o de formaciones que se están brindando en distintos contextos. El primer contexto sería justamente el de la familia y este contexto o este grupo de formación brindaría las herramientas para que el sujeto, en este caso los niños o niñas, puedan adquirir las herramientas básicas para la comprensión o formación futuras. Y no nada más, digamos, futuras, sino, es decir, cuando estoy diciendo futuras no me refiero a una cuestión escalonada únicamente, sino también a una cuestión horizontal, ¿no? Estas herramientas van a ser empleadas en distintos momentos, pero además con distintas finalidades. Y no son herramientas únicamente que podríamos entender desde el campo de lo formal o para garantizar el aprendizaje de un área determinada de conocimiento, sino también son aprendizajes que permiten generar vínculos entre los sujetos y los distintos saberes que pueden encontrarse también dentro del área informal, ¿no? Es decir, que implican valores o implican la apertura a las distintas posibilidades del saber, del conocer y de la relación. Si lo pensamos de esta manera, la intervención educativa no únicamente quedaría, o más bien no quedaría a cargo únicamente de una figura como podría ser el maestro o los padres, sino más bien estaría dispuesta a lo largo de una serie de redes que, si bien incluyen al Estado y por lo tanto a la educación formal, también incluyen a la familia, a la sociedad civil, así como a otros agentes que están integrando la sociedad y por lo tanto que también están formando a los niños, ¿no? Bueno,
digamos, en un primer momento a los niños, pero no únicamente a ellos, ¿no? Sino más bien em, nos estamos formando, ¿no? O se están generando intervenciones em, que se acoplan con distintos procesos o distintos momentos o etapas de la vida de las personas. Así pues, digamos que el objetivo o las búsquedas, ¿no? Sobre todo en un momento en donde ciertos temas sobre la democracia y la pluralidad están a flote, serían justamente la, la trama, ¿no? Es decir, la generación de una serie de aprendizajes o de formaciones que están atravesadas por una serie de sujetos o de individuos en distintos contextos. Y esto, digamos, generaría una búsqueda de lo compartido o de lo comunitario, ¿no? Que de alguna manera se separaría de esta idea de que solo, bueno, la educación sirve para una función individualista. Además de eso, la educación no estaría restringida a un solo ámbito, ¿no? Es decir, si estamos pensando en que justamente la educación tendría o la intervención educativa partiría de distintos agentes y de distintos ámbitos, no podemos pensar que la educación únicamente puede ser vista como el aprendizaje o dominio sobre ciertas áreas del conocimiento, sino más bien tendríamos que entenderla como un fenómeno mucho más amplio eh, que impacta distintas habilidades, distintas capacidades, distintos aspectos de la que conforman lo humano. Y en ese sentido, me parece que tendríamos que pensar en cómo es que el privilegio de la técnica, es decir, de determinados elementos de lo pedagógico, y aquí digo determinados elementos porque tampoco me parece que haya un dominio técnico tan eficiente. Em, pero bueno, el llevar discursos que enaltecen esto, de repente descuidan, ¿no? O el buscar que los niños sean muy competentes en determinadas áreas, descuida un poco otros aspectos de la formación que son vitales y que finalmente contribuirían a un verdadero cambio social, como lo son esta cuestión de verse, de ver al otro, de descubrir al otro, de aprender a convivir con el otro. Y además de eso de aprender a convivir en el error o con el error, ¿no? Me parece que de repente estamos en una sociedad en donde hacerlo bien es fundamental, pero este hacerlo bien tiene una especie de carga de responsabilización del otro, es decir, yo hago algo, esto no sale bien y puedo culpar a alguien más, en lugar de comprender que muchas veces estas cuestiones del error residen no únicamente en mí ni únicamente en el otro, ¿no? Sino más bien que son parte de la dinámica. Es decir, cuando, vamos, no es buscar el error como una forma de relación, pero definitivamente los errores dentro de las relaciones sociales pueden ser una manera de entendernos o de encontrarnos con el otro. Y los planteamientos actuales sobre la felicidad, ¿no? En donde la felicidad es el acierto y la tristeza es lo opuesto, nos llevan a anular partes fundamentales de nosotros mismos y a negar estas experiencias humanas como una forma también de aprendizaje, ¿no? Es decir, creo que esta mirada que se centra en cuestiones técnicas, de repente omite otras cuestiones que finalmente son fundamentales, como el hecho de que nosotros no somos máquinas, sino somos personas, y en la medida en que somos personas estamos sujetas al error, al fracaso
y a otra serie de experiencias que probablemente no sean gratas, pero que finalmente también tienen un sentido en nuestra vida. Y en ese sentido, la educación tendría que ser algo mucho más abarcativo, ¿no? También comprendiendo cuestiones sobre el cuerpo, porque en la educación actual, la enseñanza sobre nuestras habilidades físicas es limitada, ¿no? A veces por cuestiones ambientales, como en este momento lo sería en la Ciudad de México, y en otras ocasiones por la limitación ya sea de profesionistas que puedan contribuir al desarrollo físico o por cuestiones de espacios o de tiempo. Además de eso, también la educación centrada en las áreas de conocimiento o en determinadas áreas de conocimiento, porque tampoco son en todas, ¿no? Es decir, no se tiene una mirada global de lo que significaría el conocimiento, generan una distancia con respecto a otro tipo de habilidades u otro tipo de formas de crecimiento o de formación, como serían la artística, ¿no? O la relación con la naturaleza, o incluso estas cuestiones que nos vinculan con nuestra historia, ¿no? Es decir, tenemos una forma de comprender o de acercarnos al saber que además de estar fragmentada, cada vez se ve mucho más estática, como si fuera algo que no, que no tiene un sentido en sí mismo, y pienso que eso también podría representar una mirada disminuida de lo que significa la formación. Aunado a los conocimientos técnicos, también se tiene que tener un conocimiento sobre el área en la cual se va a intervenir. Esta es una de las notas, bueno, por decirlo de alguna manera, más importantes de esta lectura. Y es porque a partir no solo del dominio de la técnica, sino del conocimiento sobre el área en la cual se interviene, se pueden generar eh, una mejor forma o mejores estrategias para desempeñar eh, el objetivo de la educación, ¿no? Ya que justamente todas las acciones convergerían partiendo de una realidad, es decir, no habría una especie de escenario imaginario, sino más bien un conocimiento sobre los medios con los cuales se cuenta, y además de eso, a qué es aquello que se puede emplear eh, para convertir aquello que se requiere en conocimiento. Y pienso que esa es una forma lo suficientemente estratégica, pero además sopensada sobre la manera en que se puede vincular la pedagogía con la acción educativa, ¿no? Es decir, no únicamente una pedagogía que esté em, en los altos vuelos, ¿no? O en los libros, sino más bien una pedagogía que se haga real, por decirlo de alguna forma, que se concretice de la mejor manera para conseguir justamente que el área de conocimiento no sea solo un área de conocimiento, ¿no? Sino que sea algo tangible y que pueda ser accesible a los sujetos que están involucrados en el acto formativo.